Buenas, profesor y compañeros. Métodos de muestreo. Trabajo presentado por Esperanza Zafra, Viviana Marcela Castellanos Laguado y Fausto Rafael Aragón Lago. La selección aleatoria. Este método se utiliza a través de los generadores de números aleatorios, el cual utiliza las tablas de números aleatorios, las cuales son utilizadas para la selección de muestras aleatorias en los estados financieros cuando se realiza la auditoría a estos, aunque ya fueron sustituidas por los generadores de números aleatorios. La selección sistemática. Este método consiste en dividir el número de unidades de la muestra de la población por el tamaño de la muestra para poder obtener el intervalo del muestreo. Si se llega a recurrir a este método, el profesional de auditoría deberá verificar que las unidades de muestreo de la población no están estructuradas de tal modo que el intervalo de la muestra corresponda al patrón determinado de la población. Muestreo por unidad monetaria. Este muestreo tiene una ventaja sobre la definición de la unidad para la muestra, ya que el esfuerzo de auditoría se centra en los elementos de mayor valor, a tener más posibilidades de que sean seleccionados ya y pueden suponer muestras de tamaño pequeño. Este muestreo se puede utilizar en auditoría en conjunto con el método de selección sistemática. La selección incidental. En esta selección, el auditor selecciona la muestra sin que tenga que recurrir a una técnica estructurada. Aunque no sea de obligación una técnica estructurada, el auditor evitará cualquier sesgo consciente, es decir, el auditor evitará la selección de elementos de difícil localización, intentando asegurar que los elementos de la población de muestra sean seleccionados. En esta selección no se recomienda utilizar en caso de muestreo estadístico. La selección por bloque. Esta selección consiste en seleccionar todos los elementos, bien sea por un periodo, secuencia numérica o alfabética. Un ejemplo de esta es, al aprobar el control interno sobre los desembolsos de efectivo, los auditores podrían decidir comprobar los desembolsos hechos durante los meses de abril y diciembre. En este caso, la unidad de muestreo son los meses en lugar de las transacciones individuales. Por tanto, la muestra consiste en dos bloques seleccionados de una población de dos. Componentes. Diseño, tamaño, selección de elementos a comparar. Al diseñar la muestra de auditoría, el auditor tendrá en cuenta el objetivo del procedimiento de auditoría y las características de la población de la cual se extraerá la muestra. Esta le va a permitir evaluar una determinada característica de los elementos seleccionados. Se puede utilizar un muestreo estadístico o no estadístico con el fin de alcanzar una conclusión sobre la muestra extraída. El auditor tomará en consideración el objeto específico y la combinación de procedimientos con el fin de tener una mayor probabilidad de alcanzar el objetivo. El auditor puede determinar cuándo es de acuerdo utilizar una estratificación o una selección ponderada por el valor. El tamaño. El auditor determinará un tamaño de muestra suficiente para reducir el riesgo de muestreo a un nivel aceptablemente bajo. El nivel de riesgo del muestreo que el auditor está dispuesto a aceptar afecta la muestra. Si el riesgo del auditor que está dispuesto a tomar es bajo, el tamaño de la muestra será grande. El tamaño de la muestra se puede determinar mediante la aplicación de una fórmula con bases estadísticas o mediante la aplicación del juicio profesional. Selección de elementos a comparar. El auditor seleccionará los elementos de la muestra de forma que todas las unidades del muestreo de la población tengan posibilidad de ser seleccionadas. En el caso de un muestreo estadístico, los elementos de la muestra se seleccionan de modo que cada unidad de muestreo tenga una probabilidad conocida de ser seleccionada. En el caso de un muestreo no estadístico, se hace uso del juicio para seleccionar los elementos de la muestra, puesto que el objetivo del muestreo consiste en proporcionar una base razonable para que el auditor extraiga conclusiones sobre la población de la que se selecciona la muestra. Los principales métodos de la selección de muestras son la selección aleatoria, sistemática e incidental. Técnicas de muestreo.
Estratificación. La estratificación se divide la muestra en subconjuntos discretos que tengan una característica que los identifique. El objetivo de la estratificación es reducir la variabilidad de los elementos dentro de cada estrato y así permitir la reducción del tamaño de la muestra sin aumentar el riesgo del muestreo. Al realizar las pruebas de detalle de la población se estratifica, a menudo por su valor monetario. Esto permite dirigir un mayor esfuerzo a la auditoría a los elementos de mayor valor, ya que estos pueden contener la mayor incorrección potencial en términos de sobrevaloración. También se puede estratificar por una determinada característica de un mayor riesgo de incorrección. Para alcanzar una conclusión sobre toda la población, el auditor necesitará considerar el riesgo de incorrección material en relación en cualquier otro estrato que compongan la población. Selección ponderada por valor. En las pruebas de detalle es eficiente trabajar en el muestreo por unidad monetaria individuales que conforman la población. Una de las ventajas de este enfoque para la definición de la unidad de muestreo es que el esfuerzo de auditoría se centra en los elementos de mayor valor, al tener más posibilidades de ser seleccionados y pueden suponer muestra de tamaño más pequeño. Este enfoque, que se puede utilizar conjuntamente con el método de selección de muestras sistemático, y su eficiencia es máxima cuando se seleccionan los elementos aleatorios. Tipos de riesgo. Está la aceptación incorrecta, que es cuando el auditor llega a la conclusión de que no existen correcciones materiales cuando de hecho sí existen. Y el rechazo incorrecto, que es cuando el auditor llega a la conclusión de que existen incorrecciones materiales cuando de hecho no existen. Análisis de estados financieros. La norma internacional de auditoría 530 trata del uso del muestreo de auditoría estadístico y no estadístico. Esto implica el diseño y selección de la muestra de auditoría, desarrollando pruebas de control y pruebas de detalle, evaluando los resultados de la muestra. El objetivo es proporcionar una base razonable para extraer conclusiones sobre la población de la que se selecciona la muestra. Requisitos: diseño de la muestra, tamaño y selección de partidas para prueba. Acá podemos visualizar el estado de situación financiera de la entidad pública Municipio de Matanza. Se realizó un análisis, ahí podemos observar los porcentajes de cada partida. Propósito. Se debe establecer el propósito del procedimiento de auditoría cuando diseña una muestra de auditoría, teniendo en cuenta las características de la población y el uso de enfoques estadísticos y no estadísticos. En este caso se decide seleccionar el activo corriente del estado de situación financiera de la entidad pública Municipio de Matanza como partidas que permiten representar la población entera. Se determina el tamaño de la muestra, reduciendo el riesgo de muestreo a un nivel aceptable bajo. Entre menor sea el riesgo que el auditor determine aceptar, mayor debe ser el tamaño de la muestra. Acá encontramos el activo corriente. De acuerdo al análisis, el valor con mayor importancia relativa o materialidad es el efectivo. Por ello vamos a realizar un muestreo del 45%, que equivale a un riesgo del 7% del 100% de la población. Y también se realizará el análisis de las demás partidas. Podemos evidenciar para inversiones e instrumentos derivados un muestreo del 1% y un riesgo de muestreo del 0%. Para las cuentas por cobrar, un muestreo del 35% y un riesgo de muestreo del 13%. Eso nos da un total del 81% de muestreo y el 19% de riesgo sobre el total de la población. El muestreo de auditoría equivale al 81% de la población, es decir, del activo corriente. A todas las unidades de muestreo se les fue asignado un porcentaje con el fin de proporcionar una base razonable a partir de la cual se alcancen conclusiones razonables para toda la población. El riesgo de muestreo tomado es del 19%.
Este es el porcentaje en el cual el auditor, basado en la muestra total, puede diferir en la conclusión que obtendrá al aplicar el mismo procedimiento de auditoría a toda la población. Existen varios métodos que el auditor puede utilizar para la selección de la muestra, como son selección aleatoria, selección sistemática, muestreo por unidad monetaria, selección fortuita o casual o selección en bloque. En este caso se realizó selección fortuita o casual con la finalidad de reducir el riesgo de muestreo a un nivel aceptablemente bajo. Los procedimientos de auditoría deben estar acordes al propósito sobre cada partida seleccionada. Cuando estos no son apropiados, se debe desarrollar el procedimiento en una partida de reemplazo, y si esto no es posible, se determina dicha partida como una desviación de control establecido o un error. Cuando se ha identificado cualquier desviación o error, se debe investigar su naturaleza y evaluar su efecto en el propósito del procedimiento de auditoría y en la auditoría en conjunto. Asimismo, en el caso en que se establezca que el error o desviación es una anomalía, se debe obtener un alto grado de certeza de que esto no es representativa de la población a través de procedimientos adicionales que le permitan obtener apropiada y suficiente evidencia de que no se afecta al resto de la población. El auditor debe evaluar los resultados de la muestra y si esto proporciona una base razonable para establecer conclusiones sobre la población. Además, esta información ayuda a evaluar el riesgo de que existan errores reales que excedan al error tolerable. Esto también nos ayuda para que sea posible ajustar los procedimientos para lograr la seguridad requerida